Isen era promiscuo pero estaba dispuesto a establecerse conmigo hasta que un día lo vi sentado en una cabina dejando que una mujer le pasara una bebida a la boca y sonrió con indiferencia. Perseguí a Hannah solo por una apuesta. Soy Hannah. Un año después aparecí frente a él como la esposa de su hermano. Esa noche me inmovilizó contra la ventana del piso al techo, su voz era áspera. ¿Sabe mi hermano que tu primer amor fui yo? Me quedé parada en el viento frío esperando a Isen en la puerta de la escuela durante una hora y, después de llamarlo por enésima vez, la llamada finalmente fue atendida. Isen, ¿aún no estás aquí? Se escuchó el sonido de un encendedor chispeando al otro lado. Isen, probablemente mordiendo un cigarrillo, habló confusamente. Lo siento, olvidé que teníamos planes. ¿Sigues en la escuela? Sí, respondí, pero había demasiado ruido de su lado y no pude evitar preguntar. ¿Dónde estás? Se rió levemente tratando de controlarme. La voz de Isen era tranquila pero fría. Veo que esto es todo. Hannah, has cruzado la línea. No me dio oportunidad de responder y colgó de inmediato. Ya estaba entumecida por el frío. Recientemente Isen había estado actuando particularmente extraño, como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente. Por casualidad hice clic en la historia de las redes sociales de su amigo. Hace 10 minutos había publicado un video en un lugar llamado 10 bolsas. Isen estaba sentado en una cabina. Su teléfono se iluminaba constantemente a su lado mostrando mis llamadas y él solo lo miraba con indiferencia, completamente impasible, decidido a terminar las cosas claramente. Aún así llamé un taxi y fui a los bares. Las luces eran tenues y caóticas. Isen holgazaneaba perezosamente en la cabina dejando que la mujer en sus brazos le pasara una bebida a la boca. ¿Estabas tratando de seducirme, Me quedé a poca distancia mirando cómo Isen levantaba la barbilla de la mujer sonriendo mientras preguntaba. Ella se rió y golpeó juguetonamente su hombro. ¿Soy siquiera digno? ¿Ya tienes novia? Isen bajó la cabeza y la besó en los labios. Después del beso la presionó más contra sus brazos. Perseguí a Hannah solo por una apuesta, gané la apuesta, así que por supuesto la dejé. ¿De verdad creías que me gustaba? La mujer en sus brazos preguntó juguetonamente. Entonces, ¿a quién le gusta Isen? Los ojos de Isen se oscurecieron. Esta noche me gustas más que nadie. Antes de darme cuenta ya estaba parada frente a ellos. ¿A quién buscas, niñita?, preguntó la mujer encogiéndose de hombros. Isen se sentó en las sombras. Su expresión no estaba clara. Isen, ¿me das asco?, dije mientras le vertía una bebida en la cara. Mi voz temblaba incontrolablemente. La mujer gritó y se apresuró a limpiar la cara de Isen, pero él la apartó y caminó hacia mí. El líquido amarillo dorado le corría por el costado del rostro goteando de su barbilla. ¿Escuchaste todo?, sonrió frotándose la mejilla. Lo miré levantando mi mano queriendo abofetearlo. Pero al segundo siguiente Isen agarró mi mano y la apartó, su expresión indiferente. Me disgustas, pero todavía te gusto. ¿Cómo se llama a eso, Hannah? ¿No estás siendo patética? Me mordí el labio sin querer llorar frente a él. Isen se inclinó más cerca de mí acariciando suavemente mi cara. Mírate ahora, como una mujer amargada. Deja de humillarte. No me dio la oportunidad de discutir ni contraatacar. Se enderezó y llamó a la seguridad para que me acompañaran afuera. Me empujaron fuera del bar y quedé allí parada quién sabe cuánto tiempo. Finalmente recuperé la compostura. La gente a mi alrededor reía y charlaba, pero yo sentí como si hubiera caído en una cueva de hielo. Mi visión se nubló, olí y sequé las lágrimas antes de que cayeran y caminé silenciosamente hacia el viento y la nieve. Pensé que después de esa noche Isen y yo no tendríamos nada que ver el uno con el otro. Pero 2 meses después mi padre sugirió que yo, una estudiante universitaria de tercer año, me casara para salvar el negocio familiar en dificultades. La persona con la que quería que me casara no era otra que Isen, el segundo hijo de la familia Alexander. Solo la familia Alexander puede salvarnos. Hannah, por favor ayuda a tu padre. Papá. Quería decirle que Isen era terrible, que me había intimidado antes y que no me gustaba en absoluto. Sabía que si decía estas cosas mi padre no me obligaría, pero él asumiría la gran deuda él solo. Viendo su salud deteriorada y las canas cada vez mayores en su cabello no pude negarme. Sabía que a Isen no le gustaba y desde aquella noche en el bar no había tenido nada más que odio por él,
pero no esperaba que no solo se negara a dejarme ir sino que también me humillara públicamente, porque el día de nuestra boda Isen desapareció. ¿Qué está pasando? El novio se escapó, sí, debe haberla abandonado porque no le gustaba. Me paré en el escenario obligada a soportar la compasión y el ridículo en los ojos de los invitados. Por primera vez me sentí tan perdida. Entonces Aiden, el actual jefe de la familia Alexander, se paró frente a mí. El patriarca, el señor Alexander, se levantó y se dirigió a los invitados con voz firme. Hubo un error en las invitaciones escritas por el personal, el novio siempre estuvo destinado a ser Aiden, no Isen. La boda continuará, todos, por favor, sean pacientes. La multitud parecía tener mucho que decir pero no podían expresarlo. La excusa de los Alexander fue torpe y llena de lagunas, pero en los círculos comerciales de la ciudad nadie se atrevía a cuestionarlos, incluso si estaban convirtiendo descaradamente lo negro en blanco. Miré fijamente a Aiden, él levantó mi mano y colocó suavemente el anillo en mi dedo. Dudé un segundo antes de poner lentamente el anillo en su dedo también, el paso final de la boda, el beso. Aiden levantó la vista colocando su mano en mi cintura. Cierra los ojos, dijo en voz baja. Obedecí instintivamente y al segundo siguiente un ligero beso aterrizó en la comisura de mis labios. Escasos aplausos sonaron de la audiencia y así me confundí al casarme con un hombre diferente. Pensé que me había vuelto insensible a todo hasta esa noche, la noche de bodas en la vasta villa. Éramos solo Aiden y yo, no pude reprimir mi miedo a lo que pasaría. Después de todo estaba a punto de compartir una cama con alguien que era prácticamente un extraño. Cuando Aiden salió del baño en pijama yo estaba acurrucada debajo de la manta fingiendo estar dormida. El susurro de sus movimientos resonó en mis oídos, se acostó a una distancia respetuosa sin hacer más movimientos. Él era el que podía salvar la compañía de mi padre, enojarlo no terminaría bien para mí. Reuniendo mi coraje me deslicé lentamente, tan pronto como toqué su mano reaccionó inesperadamente, se dio la vuelta rápidamente sujetándome debajo de la colcha. Temblé ligeramente, Aiden lo notó. En la habitación silenciosa escuché una suave risa flotando sobre mí, me miró directamente a los ojos. Si tienes miedo, ¿por qué te acercaste? Podía sentir su agarre en mi muñeca apretándose ligeramente. Después de un silencio prolongado sin respuesta mía, Aiden me soltó y estaba a punto de volver a acostarse, pero por impulso me aferré a su hombro y susurré, no sé qué hacer, solo tengo un poco de miedo de no rechazarte. Aunque era el hermano de Isen, eso no era lo que me molestaba, era simplemente porque no me era familiar. El hombre frente a mí era mi salvavidas y mi nuevo esposo. Entonces relájate, dijo suavemente en mi oído. Cerré los ojos obligándome a relajarme, besó mi mejilla suavemente. ¿Esto está bien? Contuve la respiración, mmm. Él se rió entre dientes y continuó sus besos, moviéndose gradualmente hacia abajo. A la mañana siguiente la luz del sol llenó el gran dormitorio pero yo era la única que quedaba en la habitación. Después de refrescarme encontré a Aiden sentado en la mesa del comedor. Aiden, lo llamé, todavía no estaba acostumbrada a dirigirme a él de manera diferente. Me miró, ¿te sientes incómoda en algún lugar? Parpadeé, mis orejas se pusieron rojas. No, respondí, pero pronto mi pequeña mentira piadosa fue expuesta. Por la tarde tuve que volver a la escuela para empacar mis cosas. Aiden se dirigía a la oficina, así que me llevó. Tan pronto como salí de la casa, mis piernas se dieron un poco y casi me caigo, pero Aiden me atrapó justo a tiempo y sin esfuerzo me levantó en sus brazos. ¿No dijiste que no estabas incómoda? Preguntó mirándome con una sonrisa burlona y, avergonzada, enterré mi cara en su cuello evitando su mirada. Incluso en el auto no me bajó, manteniéndome en su regazo mientras su mano descansaba en mi cintura. Con el conductor al frente, bajó la voz deliberadamente hablando cerca de mi oído. Sentí que mis oídos podían cocinar una batata por el calor. Aiden empujó un poco, murmuré aún más bajo que él, se rió levemente y comenzó a masajear mi cintura. La próxima vez solo pon una almohada debajo de tu espalda, dijo con naturalidad. Para entonces, sentí que todo mi cuerpo podía asar una batata. El lunes, cuando abrió la oficina de asuntos civiles, Aiden y yo fuimos a buscar nuestro certificado de matrimonio.
Fue entonces cuando me di cuenta de que el jefe de la familia Alexander no solo parecía joven, sino que realmente lo era. Con solo 27 años ya había tomado el timón. Cuando mi padre se enteró, insistió en invitar a Aiden a comer. Ahora que la compañía tenía un respiro, mi padre estaba de muy buen humor y bebió mucho con él. Aiden, tómate unos cuantos más conmigo, quédate esta noche, no te apresures, dijo. Aiden no habló mucho, solo bebió vaso tras vaso con mi padre, y el resultado fue que más tarde esa noche, incluso después de salir del baño, la embriaguez en sus ojos era innegable. Borracho, Aiden era completamente diferente a lo habitual. Esa noche le dejé varias marcas de mordidas en el hombro. Al principio pensé que trataría de la misma manera a cualquiera elegida para este matrimonio arreglado, pero luego supe que tenía una germofobia severa. Durante 27 años nunca había dejado que ninguna mujer se acercara a él. Cada vez que tenía tiempo venía a recogerme de la escuela y, poco a poco, nuestra relación se volvió más cercana sin que me diera cuenta. Justo cuando comencé a sentir afecto por Aiden, Isen regresó el día de su banquete de bienvenida. Todavía estaba en la escuela y después de clases bebí un té de frutas con sabor a durazno mientras lo esperaba. Terminé mi bebida justo cuando llegó su auto. Al subir, se inclinó, sujetó mi barbilla y robó el aire de mis labios. Me congelé por un segundo antes de cerrar los ojos para aceptarlo. Aiden no se apartó hasta mucho tiempo después. ¿Acabas de comer duraznos?, preguntó. Evité su mirada. Algo así, respondí. Su pulgar rozó la comisura de mis labios. ¿Estás a punto de ver a Isen? ¿Estás nerviosa? Apreté el cinturón de seguridad, mordiéndome el labio sin responder. En realidad, estaba un poco asustada, pero lo que temía era que Isen, después de su regreso, sacara a relucir el pasado con Aiden y que a él le importara que alguna vez hubiéramos estado juntos. Al ver mi silencio, Aiden pareció malinterpretarlo, extendió la mano, metió mi cabello detrás de la oreja y frotó suavemente el óvulo con voz relajante. Si realmente te sientes incómoda no tenemos que ir, ¿qué tal? Salí de mi ensimismamiento y besé suavemente su barbilla para probar. Estoy bien. Viendo mi insistencia, no dijo más y arrancó el coche. Al llegar no salió de inmediato, se inclinó de nuevo, a punto de besarme. Siempre era así, cada vez que entrábamos o salíamos del coche me besaba varias veces. De pronto, la ventanilla fue golpeada interrumpiendo el momento. Hermano, ¿es esta mi cuñada? Isen, a quien no había visto en 3 meses, apareció de repente ante mí. Miró por encima del hombro de Aiden y me lanzó una mirada significativa con ojos fríos. En la cena de bienvenida, no sé si fue intencional o no, pero Isen no se sentó junto al anfitrión sino a mi lado, mirándome directamente aunque sus palabras estaban dirigidas a Aiden. Hermano, mi cuñada es realmente hermosa. La charla de los ancianos en la habitación amortiguó su voz, de modo que no todos lo oyeron. Miré nerviosamente a Aiden, nunca le había contado sobre Isen y yo, pero su expresión permaneció tranquila y sonrió con naturalidad. Por supuesto que es tu cuñada después de todo. Isen rió claramente irritado y desvió su atención hacia mí. Cuñada, ¿alguna vez has estado en una relación antes? Congelé, mis labios se movieron sin poder responder, pero afortunadamente Alexander intervino mientras terminaba su conversación. Isen, no seas grosero con tu cuñada, y con eso el tema quedó abandonado. Aiden siguió imperturbable, hablándome en su tono suave habitual y poniendo comida en mi plato de vez en cuando, pero la mirada de Isen era demasiado intensa y me costaba respirar. Usé la excusa de necesitar aire fresco para salir sola, perdida en mis pensamientos. De repente una fuerza me empujó a una habitación cercana. Isen no encendió la luz y me presionó contra la ventana del piso al techo. ¿Hiciste algo con él?, preguntó. No es asunto tuyo, respondí frunciendo el ceño y forcejeando llena de disgusto y rechazo. Ignoró mis palabras y fijó sus ojos en la marca roja detrás de mi oreja. Su rostro se oscureció. ¿Crees que podría hacerte mía aquí y ahora, cuñada? Su voz lenta y pesada me estremeció. Isen, no me des asco, tengo miedo de contagiarme de algo. Soltó una risita fría. ¿Solo quieres mantenerte pura para Aiden? ¿De verdad crees que es tan buena persona? ¿Piensas que me escapé de la boda? Pues no. Déjame decirte que no te dejé a propósito, fue Aiden.
Me tenía atado y me envió al extranjero. La razón por la que te casaste también con él es porque lo planeó desde el principio. Dejé de forcejear y lo miré fijamente. En ese momento, la puerta se abrió y la luz entró a raudales. Aiden estaba de pie en el umbral, a contraluz. Su habitual voz suave se volvió inusualmente fría. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Isen me soltó lentamente, y con las manos en los bolsillos sostuvo la mirada de Aiden con expresión tranquila. La conocía de antes. Hermano, solo nos estábamos poniendo al día, ¿no te importa? Aiden se acercó con una sonrisa que no se borró mientras me miraba. ¿Es eso así? Exhalé profundamente. Sí. Los ancianos aún estaban en la sala contigua. No era momento de exponer nada. Aiden me tomó de la mano y me llevó de regreso como si nada hubiera pasado, aparentemente ajeno a mi conversación con Isen. No fue hasta que el conductor detuvo el coche en el estacionamiento de la villa que volvió a hablar. Adelante, dijo suavemente. En cuanto las puertas se cerraron, quedamos solos. No pude evitar querer apartarme, pero antes de actuar Aiden me levantó de repente en su regazo, sentándome a horcajadas frente a él. Instintivamente intenté alejarme. ¿Por qué te resistes? Sus labios se curvaron en una sonrisa suave, pero su tono era escalofriante. ¿Tienes miedo?, preguntó. ¿Por qué Isen te dijo cosas malas sobre mí y le creíste? Fue extraño enfrentarlo así, cuando momentos atrás estaba silencioso y sin emociones. Sentí miedo, pero al verlo conteniendo su ira extrañamente me calmé. Después de pensarlo unos segundos decidí ser honesta. No le creí, pero tenía algunas dudas. ¿Tú también realmente lo hiciste? Aiden levantó una ceja, sorprendido por mi calma repentina, abrió la puerta y me llevó al ascensor. Apenas se cerraron las puertas me besó, entre el enredo de labios y lenguas escuché su suave susurro, sí. Aún estaba absorta en la idea de que Aiden hubiera hecho cosas malas, que tal vez era un hombre peligroso del que me había enamorado, cuando las puertas se abrieron. Me sujetó con un brazo y me llevó al dormitorio, me envolvió por detrás y besó mi oreja. Enviar a Isen al extranjero era lo que merecía. Había acumulado una deuda de juego en Las Vegas y el día de la boda era su fecha límite de pago. Simplemente llamé al gerente del casino, la deuda era de Isen y fueron ellos quienes se lo llevaron. Y aún así quiere culparme a mí. Asentí distraída, mi mente nublada, pero entendí que me había aclarado todo. Tu anillo me está presionando, murmuré al sentir su mano. La deslizó hacia arriba entrelazando sus dedos con los míos. Esa noche Aiden se sintió como una persona completamente distinta y no me liberó hasta el amanecer, dejándome agotada e incapaz de preguntar por las verdaderas intenciones de Isen al decir que todo era parte de un plan de larga data. Esa duda se me escapó de la mente entre nuestra agenda apretada. Al día siguiente Alexander anunció un viaje a Las Vegas. Su cumpleaños era en una semana y eligió el destino simplemente porque Isen quería ir. El viejo siempre lo malcriaba. 3 noches después, a bordo de un yate, estaba de pie en la cubierta con Aiden disfrutando de la brisa. ¿Por qué venir aquí cuando ni siquiera me llevarás de compras?, pregunté. Una voz de CSH acompañada de pasos que se acercaban nos alcanzó. Isen y su compañero se aproximaron. La mujer era la misma que vi en el bar esa noche dándole de beber a Isen boca a boca. Mucho tiempo sin verte, dijo levantando una ceja hacia mí con una sonrisa sugerente. Aparté la mirada ignorando su falsa amabilidad. La expresión de Aiden tampoco cambió, aunque no había dicho nada, tenía una buena suposición de que debía saber sobre mi pasado con Isen. Isen me miró fijamente tirando de su compañero a sus brazos. Había una chispa traviesa en su sonrisa. ¿No puedes ver que te está ignorando? ¿Por qué sigues esforzándote tanto por complacerla? Aiden y yo ignoramos su comentario sarcástico. Cuando una ráfaga de brisa marina pasó sentí un escalofrío. Aiden me echó la chaqueta encima y la apretó alrededor de mis hombros. Frío, ¿quieres regresar? Antes de que pudiera responder, Isen interrumpió. ¿Qué prisa tienes?, dijo arrastrando las palabras e inclinando la cabeza hacia Aiden con una mirada desafiante en sus ojos. Hermano, ¿qué tal un juego? Las Vegas es el único lugar de juego legal en los Estados Unidos. El nivel inferior del yate tenía sus propias mesas de juego. Isen y Aiden se sentaron en extremos opuestos de una mesa larga. Isen barajó sus cartas casualmente y luego empujó todas sus fichas al centro. Todo lo que mi abuelo me dio, bienes raíces, todo en juego.
Aiden sonrió sin decir una palabra esperando el siguiente movimiento de Isen, quien me miró y asintió hacia mí. Solo la quiero a ella. El aire se congeló instantáneamente, la tensión era sofocante, pero Isen no parecía afectado, su tono permaneció ligero. Hermano, déjame ser claro, tengo mis ojos puestos en tu esposa, ¿te atreves a apostar? Fruncí el ceño. Isen, ¿estás loco? Aiden jugó tranquilamente con las fichas frente a él, una sonrisa relajada en sus labios. Lo siento, Hannah pertenece solo a sí misma, no tengo derecho a decidir su destino. Su negativa fue tan cortés como siempre, lo miré sintiendo que mi admiración por él crecía. De pronto Aiden se puso de pie y caminó hacia Isen, quien ahora estaba visiblemente enojado. Casualmente tomó 3 cartas de la mano de Isen, las volteó y las colocó sobre la mesa frente a él, una escalera de color de corazones JQK. Rechazó el desafío de Isen pero también dejó en claro que sus provocaciones no lo afectaban en lo más mínimo. Isen apretó los dientes quedándose en silencio. Tomé la mano extendida de Aiden y me fui con él apenas capaz de reprimir la sonrisa tirando de mis labios. Mi esposo es tan guapo. De nuevo en la habitación con Aiden estaba a punto de felicitarlo cuando de repente me quedé sin aliento, era demasiado alto, no podía alcanzar sus labios y él lo notó, me sujetó la cintura y me levantó un poco, ayudándome a ponerme de puntillas para besarlo con más facilidad. ¿Las palabras que dije antes en la mesa de juego te hicieron feliz?, preguntó, y antes de que me moviera me besó otra vez. Asentí, pero eso no es lo que realmente creo. Aiden me atrapó en su abrazo, siempre me hablaba en un tono tan gentil. Hannah, tienes absoluta libertad conmigo, pero la condición es que eres mía. ¿Cómo pudo ese tonto pensar que te usaría como una apuesta? Me quedé sin palabras solo por unos segundos antes de aceptar sus palabras. Este era el verdadero Aiden, educado y refinado en la superficie pero retorcido por dentro, y algunas de sus preferencias también lo eran. Pensé que la humillación de Isen anoche lo haría comportarse, pero en cambio pareció volverlo aún más loco. Temprano a la mañana siguiente Aiden me susurró algunas cosas al oído, me dio un beso en la frente y se fue a manejar el informe de la sucursal de Ohio. Cuando me desperté de nuevo me sobresalté al ver a Isen sentado en un sofá cercano. ¿Cómo entraste aquí? Me senté sosteniendo la manta firmemente a mi alrededor. Isen se puso de pie y caminó lentamente hacia mí. Justo cuando estaba a punto de pedir ayuda vio a través de mis intenciones y soltó una risa burlona. Si no quieres que esto explote, te sugiero que te calles. Se quedó de pie junto a la cama mirándome. Hannah, dime, sabiendo que Aiden haría cualquier cosa para casarse contigo, ¿por qué sigues a su lado? ¿No lo harías? En realidad no te habrías enamorado de él, ¿verdad? Abracé mis rodillas sentándome en el borde más alejado de la cama, lejos de él. Aiden es mi esposo, ¿por qué no lo amaría? La voz de Isen se suavizó. Hace solo 5 meses todavía me amabas. ¿Cómo es que en menos de 6 meses te has enamorado de otra persona? Hannah, ¿es tu amor tan fácil de dar? Respiré hondo conteniendo mi irritación. Sí, mi amor es fácil de dar y es igual de fácil de recuperar. Hasta el momento en que te vi besando a otra persona en el bar todavía te amaba. Al mencionar ese día, los labios de Isen se curvaron ligeramente, seguí mirando tranquilamente a sus ojos, pero cuando lo vi sosteniendo a otra mujer y supe que perseguirme era solo una apuesta para él, desde ese momento recuperé todo mi amor porque no lo merece. Isen de repente se quebró hablando rápido, lo admito, al principio solo te perseguí por diversión, así es como abordé cada relación, pero ni siquiera sé cuándo sucedió, realmente empezaste a gustarme. Cuando rompimos por primera vez no me importó en absoluto. Negué con la cabeza dejando escapar una pequeña risa amarga, todo sonaba tan ridículo. No me crees, ¿verdad, Hannah? Todo lo que digo es verdad. Cuando mi abuelo me habló por primera vez del matrimonio arreglado me negué sin pensarlo, pero en el momento en que escuché que eras tú, mi primera reacción fue que si fueras tú no estaría en contra del matrimonio. Ahí me di cuenta de que realmente me gustabas. Empecé a esperar con ansias nuestra boda, pero maldito sea Aiden, lo arruinó todo. Si no fuera por él. Lo interrumpí. Si no fuera por él habría pasado todos los días casada contigo sintiéndome disgustada por ti y odiándome a mí misma. Isen dejó de mirarme fijamente. Isen, tus palabras solo te conmueven a ti,
Todo lo que siento después de escucharlas es lo completamente podrido que eres. Lentamente recuperó la compostura, apretando los dientes antes de soltar una leve risa. El pánico que mostró hace unos momentos se había ido, reemplazado por su habitual actitud descuidada. Hannah, he cambiado después de darme cuenta de que me gustabas, no he tocado a nadie más, al menos deberías darme una oportunidad para demostrarlo. Estaba harta, el disgusto en mis ojos era inconfundible. Aiden y yo estamos casados, ¿no lo sabías? Ethan acercó una silla y se sentó en el borde de la cama, su tono casual como si hablara del clima. Esto es América, por menos de $100,000 puedo contratar a alguien. Larga distancia, un disparo, muerte limpia. Ese es tu propio hermano. Antes de que pudiera decir algo alguien más interrumpió, así que. Aiden había aparecido en silencio presionando casualmente un arma en la parte posterior de la cabeza de Ethan. Él se congeló por 2 segundos antes de relajarse de nuevo. Aiden, ¿terminaste de fingir? ¿No vas a seguir con el acto de hermano mayor? Aiden sonrió pero no dijo nada, aunque escuché el clic del arma siendo amartillada. Ethan levantó una ceja. Aiden, estoy sentado aquí, ¿realmente te atreves a apretar el gatillo? En el siguiente momento vi el dedo de Aiden contraerse al mismo tiempo que sonaba el gatillo. Jadeé en estado de shock. Ethan se estremeció también, su rostro palideció instantáneamente, estaba asustado después de todo. Tras un largo silencio, la quietud fue rota por la suave risa de Aiden. Arrojó el arma frente a Ethan y caminó casualmente hacia mí. ¿Te asusté?, preguntó mientras me acariciaba la cabeza. Todavía no me había recuperado del shock. Aiden me jaló a sus brazos susurrando suavemente junto a mi oído. Lo siento, Hannah, no pensé en ti. Ethan, finalmente dándose cuenta de lo que había sucedido, cogió el arma. Maldito seas, Aiden, me engañaste con una pistola de juguete. Aiden, aparentemente irritado por su ruido, me tapó los oídos, pero aún podía escucharlo débilmente cuando respondió en un tono lento y divertido. ¿No te gusta? Hoy es el Día del Niño, 1 de junio, pensé que apreciarías el regalo que tu hermano te compró. El rostro de Ethan palideció. Estaba a punto de decir algo más pero fue escoltado fuera por Aiden. Aunque los guardaespaldas vieron sufrir a Ethan, fue satisfactorio. Todavía estaba molesta con Aiden por no avisarme de antemano y asustarme, así que le di la espalda durante 3 días, pero Ethan no se quedó callado por mucho tiempo. De hecho, Ethan es el tipo de persona obsesiva hasta la médula, una vez que decide algo tiene que lograrlo y cuando pone la mira en alguien tiene que tenerlo. Después de que regresamos de Las Vegas, finalmente entendí la relación entre Ethan y Aiden. Ese día Aiden y yo fuimos llamados de regreso a la finca familiar de Alexander. Alexander estaba más afable de lo habitual y después de media hora de charla informal finalmente fue al grano. Aiden, Hannah, ustedes solo llevaban 6 meses casados cuando el abuelo organizó su matrimonio por necesidad. Ni siquiera se habían visto muchas veces antes de la boda. Yo estaba perdida, pero Aiden pareció entender y sentí cómo apretaba mi mano. Originalmente, se suponía que Hannah debía casarse con Ethan, pero ahora que Ethan regresó, si no había un vínculo profundo entre Aiden y yo, resultaba absurdo que él estuviera allí como portavoz de Ethan pidiéndome divorciarme de Aiden y casarme con Ethan en su lugar. Ethan estaba siendo ridículo y ahora el anciano también lo estaba, así que, manteniendo una sonrisa educada, lo interrumpí sin rodeos. Abuelo, Aiden y yo estamos bien. El anciano se quedó sin palabras y por el rabillo del ojo noté una figura moviéndose en el segundo piso. Cuando miré hacia arriba allí estaba Ethan apoyado perezosamente contra la barandilla, lanzando una manzana en su mano con los auriculares colgados alrededor de su cuello y una mirada de suficiencia en el rostro como diciendo que no hay nada que no pueda obtener si lo quiere. Alexander dirigió su atención a Aiden manipulándolo con culpa. Aiden, sabes que la familia Alexander nunca te ha tratado mal, pero le debe mucho a Ethan. Aiden permaneció en silencio, su expresión se oscureció ligeramente y Alexander suspiró. Vete a casa y piénsalo. Ya en nuestra casa me aferré a Aiden pidiéndole que me contara más sobre el pasado. Cuando Ethan tenía 2 años desapareció, la familia Alexander estaba desconsolada y no pudieron encontrarlo. Como la madre de Ethan ya no podía tener hijos, 1 año después decidieron adoptar a un niño del orfanato. Ese niño era Aiden. Al principio todos lo trataron como propio, intentando compensar la pérdida de Ethan,
pero cuando encontraron a Isen a los 5 años todo cambió. Aiden fue descuidado como si hubieran olvidado su existencia. De la noche a la mañana perdió el favor de la familia y como Isen le guardaba rencor, el resto también comenzó a evitarlo. A Aiden no se le permitía mostrar emoción ni resistencia. Siempre le recordaban que sin la familia Alexander habría permanecido en el orfanato viviendo una vida pobre y que sin ellos no tendría el estatus de nieto mayor. Más tarde, la única razón por la que Alexander empezó a entrenarlo como heredero fue porque Isen no mostró interés en el negocio familiar, así que lo formaron con dureza, siempre sospechando de él como si temieran que un extraño pudiera tragarse a toda la familia. En apariencia Aiden parecía tener el control, pero en realidad estaba limitado en cada paso. Manipularlo con culpa como hoy no era nada nuevo. Entonces, sintiéndome lo bastante valiente, le pregunté, ¿vas a divorciarte de mí por la familia Alexander a quienes les debes tanto? Aiden se sentó a mi lado y preguntó, ¿quieres el divorcio? Herida, me senté en su regazo, enterré mi rostro en su cuello y susurré suavemente, no. Aiden me abrazó con fuerza presionándome contra él y dijo, entonces nadie puede obligarte. Me acurruqué en su cuello feliz, pero de repente recordé la pregunta que siempre había querido hacer. Levanté la cabeza, Aiden, ¿te gustaba incluso antes de que nos casáramos? Él rió entre dientes, besó mi mejilla y respondió, ¿qué estás tratando de preguntar? Tragué mi vergüenza y lo miré fijo, ¿cuándo empecé a gustarte? Aiden confesó que le empecé a gustar cuando aún era novia de Isen, porque cuando Isen y yo hablábamos o hacíamos videollamadas rara vez lo evitaba, así que había escuchado mi voz y me había visto en la pantalla. Dijo que yo era distinta a las novias anteriores de Isen, demasiado seria en comparación con su actitud casual, y creía que al final estaría en desventaja en la relación. No podía señalar cuándo exactamente empezó a gustarle, más bien pieza por pieza fue construyendo una imagen mía en su mente, hasta que cuando me conoció en persona se dio cuenta de sus sentimientos. Cada momento de atención deliberada que me daba era señal de su afecto creciente. En cuanto a cómo rechazó la propuesta de Alexander y se liberó del control familiar nunca me contó detalles, tal vez los métodos fueron oscuros, pero nada de eso pudo sacudir mis sentimientos por él. Los años de negligencia, el trato severo y la manipulación de los Alexander hicieron que su juventud estuviera lejos de ser fácil, incluso en comparación con su tiempo en el orfanato. Tal vez lo introdujeron en la alta sociedad, ampliaron sus horizontes y expandieron su conocimiento, pero él ya había recompensado muchas veces a la familia con su dedicación incansable que solidificó su posición como la familia líder en la ciudad. Cuando todo pareció calmarse, Isen desapareció y todos pensaron que había vuelto a sus aventuras. Nadie prestó atención a su paradero hasta que un mes después reapareció, justo antes de las vacaciones de verano. Yo había hecho mi maleta y esperaba a Aiden al lado de la carretera de la escuela por la noche. No había mucha gente cuando alguien me tocó el hombro. Al girarme vi a Isen y en el segundo siguiente un paño húmedo cubrió mi boca y nariz. Eso fue lo último que recordé antes de desmayarme. Desperté atada en el asiento del pasajero incapaz de moverme, grité Isen, y el chico con gorra de béisbol giró el volante con calma. Lo has estado haciendo mejor de lo que esperaba en este mes que estuve fuera, dijo. ¿Qué estás tratando de hacer? Pregunté intentando mantener la calma para no provocarlo. La familia Alexander ahora es toda de Aiden, no me importa, ya te lo dije antes, todo lo que quiero eres tú. El viejo no quiso ayudarme e incluso quiso enviarme al extranjero para impedirme volver, así que tuve que venir a buscarte yo mismo. ¿A dónde vamos? Pregunté. Usé parte del dinero que el viejo me dio para comprar una isla, respondió mirándome tranquilo. Hannah, deja de valorar lo que Aiden pueda darte, yo también puedo dártelo. Fui la primera persona que te gustó, déjalo y estoy seguro de que puedo hacer que me ames de nuevo. Estás loco, Isen, nunca volveré a amarte, con o sin Aiden eso no cambiará, dije intentando desviar su atención. Ni siquiera te das cuenta de cuál es nuestro verdadero problema, añadí. Isen levantó la barbilla, oh, entonces dime. Te vi besar a otra mujer mientras aún estábamos saliendo, no puedo superarlo, me da asco. Isen respiró hondo y frenó de golpe. Hannah, eres tan anticuada, estamos en el siglo XXI, ¿por qué sigues obsesionada con esa idea de lealtad? Corté lazos con todas desde el día que planeé casarme contigo, no he tocado a otra mujer. Yo expuse con calma su mentira. En Las Vegas, la mañana después de ver a la mujer que besaste en el bar salir de tu habitación.
Isen golpeó el volante. Esa fue la única vez. Juro que estaba lo suficientemente borracho. ¿Crees que esto es gracioso, Isen? Ya no me importaba con quién había estado o no, y lo miré fijo. Entonces dime, ¿qué quieres que haga?, preguntó él. Déjame ir a casa, respondí. Eso es imposible, bastardo, si llega el momento los dos caeremos juntos. Mientras la tensión flotaba en el aire, Isen miró por el espejo retrovisor y de repente volvió a arrancar el auto, pisando a fondo el acelerador. Aiden es rápido, se burló, presionando el pedal hasta el fondo. La velocidad era aterradora y comencé a sentir miedo. Había 2 autos de policía persiguiéndonos. Isen notó mi rostro pálido y pareció soltar un poco el acelerador, pero luego su expresión cambió. Lo observé mientras presionaba el freno repetidamente, pero la velocidad no disminuía en absoluto. El tapete se había quedado atascado debajo del pedal del acelerador, haciendo que los frenos fueran inútiles. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y mi palma comenzó a sudar. Está bien, Hannah, todo está bien, murmuró, mientras intentaba tirar del freno de emergencia y jugueteaba con algo más, pero la velocidad solo seguía aumentando. Delante de nosotros había una serie de giros bruscos y no hubo tiempo para pensar antes de que el auto se estrellara directamente contra la barandilla y contra un árbol. El dolor por ser aplastada y sacudida era intenso, pero solo podía imaginar que Isen se sintió peor que yo. Una fracción de segundo antes del choque se desabrochó el cinturón de seguridad y se arrojó sobre mí. Hannah, era la voz de Aiden. Estaba aturdida, incapaz de moverme. Todo lo que podía oír era el sonido del agua goteando y el olor a gasolina. El tanque de combustible tenía una fuga y parecía que el auto estaba a punto de explotar. Isen ya había perdido el conocimiento por completo, y justo cuando pensé que era el final para mí, Aiden apartó los cristales rotos y me sacó. Unos segundos después escuché el sonido ensordecedor de una explosión detrás de mí. En ese accidente automovilístico, inesperadamente, fui la menos herida, principalmente con raspones y moretones. En cuanto a Aiden, como la explosión ocurrió tan cerca, me había protegido con su cuerpo y su pierna derecha se lastimó, incluso después de ser dado de alta del hospital. La herida tardó en sanar y necesitaría 3 meses de recuperación antes de poder moverse normalmente otra vez. En cuanto a Isen, permaneció en la UCI, el médico dijo que al menos le salvaron la vida, pero que su sentencia se retrasaría como resultado. Cuando escuché que sobrevivió, dejé escapar un suspiro de alivio. Aiden notó estos pequeños cambios en mí. Hannah, ¿estás preocupada por él?, preguntó, recostado contra la cabecera y cerrando el libro en sus manos. Negué con la cabeza. Se merece lo que le pasó, estás aquí tumbado por su culpa. No siento simpatía por él, pero en el último momento me protegió. Si hubiera muerto, creo que me sentiría en conflicto. Aiden esbozó una media sonrisa. Menos mal que no murió. Me reí entre dientes, inclinándome y plantándole un beso sonoro. Vaya, Aiden, ¿cómo es que nunca me había dado cuenta antes de que eres tan mezquino? Aiden giró la cabeza y buscó mis labios. Después de un beso tranquilo y prolongado, su mano descansaba en mi cintura. Hannah, murmuró con un tono sugerente. Culpa, Link, te estás dando cuenta, pero tu pierna aún no ha sanado. Su mano ya se movía hacia arriba, acariciando. Así que tendrás que tomar la iniciativa, susurró. ¿Tomar la iniciativa? ¿Cómo es que estás arriba?, le recordó suavemente a Aiden. La luz de la luna se derramaba sobre el suelo proyectando sombras que subían y bajaban al ritmo de la música.